¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Ahora quisiera traer otro tema a colación, un tema que me preocupa mucho y que también tiene que ver con el centro histórico, pero más que nada con políticas públicas, más que con cambio de leyes. Ahora vamos a ver qué se debe de hacer de manera inteligente para darle vida a la ciudad. Eh, digamos que el título general de esto sería ¿por qué habrá que redensificar el centro histórico de Morelia? Quiero comenzar diciendo que todas las ciudades prácticamente del mundo comenzaron pues siendo un centro que se va extendiendo más o menos circularmente y llega a una proporción que por muchos años se mantuvo, que muchas ciudades del mundo, y se puede revisar antiguos mapas, se hacían trazando más o menos 1600 metros, cuando máximo por 1600 metros. En el caso de Morelia, el centro, la ciudad se expandió en 1600 metros más o menos por 800 metros. De norte a sur 800 y de oriente a poniente 1 kilómetro 600. En esa área convivía la gente. Todavía hay un mapa de 1936 publicado por la Secretaría de Hacienda en donde podemos ver que la ciudad era esa. No había crecido, no había más, todo lo demás era campo. ¿Y qué, qué, cómo fue evolucionando durante todo el siglo XX? Pues eso es lo que yo quiero platicarles hoy. Normalmente esta ciudad eh, se mantuvo durante todo el siglo XIX variando un poquito su nivel de población entre los 20 y los 35,000 habitantes. En 1936 había aproximadamente 35,000 habitantes. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues la ciudad fue creciendo porque las familias iban creciendo y de ese primer anillo se forma a partir de 1940 hasta 1970 un segundo anillo. Ese segundo anillo pues ya se había comido un poco el campo, se comió algunas tierras de cultivo, se comió granjas, pero bueno, seguía siendo más o menos compacta, aunque ya requería un poquito de transporte público para moverse de un lado al otro, porque ya era básicamente 3 veces más el área que ocupaba la ciudad en 1970. Y a partir de 1970 aumentó o se facilitó mucho el adquirir un automóvil. Entonces, el hecho de que hubiera cada vez más automóviles en la ciudad facilitaba que la gente pudiera irse a vivir un poquito más lejos del centro. Y empezaron a surgir colonias pues un poco alejadas del centro, en la periferia, y la ciudad se fue expandiendo cada vez más y más y más. Para 1980 había más o menos, el cálculo era que había un automóvil por cada 13,5 habitantes. En el año 2020 la cifra era aterradora. Hay un automóvil por cada 2 habitantes. Es decir, hay prácticamente medio millón de automóviles en la ciudad y las calles siguen siendo las mismas. O sea, no, las calles no crecieron, no se hicieron anchas
al aumentar el número de automóviles. Hay películas de Morelia que las vemos que fueron hechas en 1922, 23, en donde se ven las celebraciones de las fiestas patrias y se ve que salen 3 o 4 automóviles y toda la gente caminando, muy alegre, desfilando en la ciudad. Y claro, las calles eran muy funcionales para el número de automóviles que había. En cambio, el día de hoy, con 1 millón de habitantes prácticamente, pues las calles están completamente colapsadas, congestionadas, no se puede más. La gente pasa horas en su carro, porque sobre todo hay obras que se están haciendo en la ciudad y que impiden el fácil tránsito de un lado al otro, ¿no? Bueno, otro dato que a mí me preocupa mucho es que de lo que era ese mapa que yo les menciono de 1935 al día de hoy, el área que ocupa la ciudad ha crecido 390 veces, o sea, la mancha urbana. Y en cambio la población ha crecido solo 30 veces. Es decir, es una desproporción el alejamiento de las casas respecto al centro de la ciudad. ¿Eso qué significa para cualquier ayuntamiento? Pues que si yo autorizo que se haga un desarrollo, un fraccionamiento a 5 kilómetros, yo tengo que dar todos los servicios hasta allá. Y eso tiene un costo. Tiene un costo también de hacer las calles hasta allá, de darle mantenimiento a las calles hasta allá. Y aquí el tema que es preocupante es que no nada más es en un solo sentido, sino que la ciudad, como yo les decía, crece en círculos. Entonces hay que agarrar todo el perímetro, que son 360 grados, y hacia todos lados va creciendo la ciudad. Y hacia todos lados hay que llevar los servicios públicos. Entonces, simplemente el transporte público, pues si yo tuviera todo orientado en una sola dirección, y ahí se generaran todas las casas, pues con una línea de autobuses o de metro, pues yo puedo dar todo el servicio. Pero en este caso es hacia todas partes. Entonces, ¿cómo le hago yo para que poder dar un servicio de calidad hacia 360 grados y a 5, 8, 11 kilómetros hacia afuera del centro? Creo que aquí es un problema económico muy grave, porque entre más me aleje yo del centro, más necesidad tengo de un automóvil. ¿Por qué? Pues porque si yo necesito llegar rápido al trabajo y el trabajo no queda exactamente donde se para el servicio público de transporte, pues tengo que llegar yo con mis propios medios. El tener un automóvil propio implica muchas cosas que uno no se da cuenta. Un automóvil ocupa un espacio generalmente de 6 metros por 3, son 18 metros cuadrados. Puede ser que eso yo los necesite dar de mi casa para guardar mi automóvil, entonces yo ya pierdo 18 metros cuadrados de lo que podría ser, no sé, otro cuarto, o podría ser la biblioteca, o podría ser mi gimnasio, o podría ser cualquier otra cosa. Pero ese automóvil no desaparece. Ese automóvil, cuando yo voy a cualquier otra parte, yo tengo que ver dónde lo voy a estacionar. Y eso va a ocupar 18 metros cuadrados en el centro, o en un estacionamiento, o en la calle. Y eso es espacio público. Entonces, los automóviles invaden la ciudad y no desaparecen. No es una varita mágica, ahora sí desaparécete y ahora aparécete, ¿no? Cada automóvil tiene que pagar
seguro, tiene que pagar gasolina, tiene que pagar pues, sus servicios normales, tiene que pagar estacionamientos, lavadas, a los bienes, tiene que cambiar placas o pagar pues la papelería para estar en orden. Y todo eso tiene costos, además de que cuesta el espacio que ocupa el automóvil. Además, un automóvil, aunque no queramos, pues es una máquina contaminante. Al usar gasolina o usar diésel, pues hace combustión y lo que se genera es un CO2, es dióxido de carbono, que es malísimo para nosotros, para nuestro aire, nuestro oxígeno. Además, digamos, las llantas, que están hechas de un plástico, producto derivado del petróleo también, se van desgastando y se van, al friccionarse con el pavimento, se va quedando parte de la llanta ahí. Muchas veces hemos visto la rodada, la huella, y eso es contaminación también. Pero bueno, eso es una cosa. Resulta que como no desaparece el automóvil, una vez que se hace viejo, ¿qué hago con él? Entonces, pues tengo que buscar un cementerio de automóviles. Y entonces, en la periferia de la ciudad empieza a haber cementerios y más cementerios y más cementerios, y es un paisaje verdaderamente atroz. Bueno, la propuesta que yo hago es, ¿por qué no hacemos que la gente regrese a vivir al centro? Yo he estado haciendo muchos análisis del centro y resulta que hay una inmensa cantidad de inmuebles vacíos, no hay nada, y hay una cantidad enorme de terrenos baldíos. Todo eso, por ejemplo, en Roma no se permitía que hubiera un solo lote baldío en la ciudad. Si alguien por alguna razón quería tumbar una casa y volver a hacer otra, lo tenía que hacer prácticamente de inmediato. El tener un lote baldío era muy caro. Un lote baldío podía pagar, no sé, 10 veces más de predial que uno construido. ¿Qué sucede con los lotes baldíos? Pues parece una boca chimuela. O sea, hay huecos por toda la ciudad, pero resulta que a veces hay huecos hasta de 9,000 metros cuadrados. Hay lotes baldíos de 1,700 metros, hay otros de 3,000 metros, y ahí se podría perfectamente hacer una política pública para que la gente construya ahí. ¿Qué sentido tiene vivir en el centro? Bueno, tiene un sentido muy importante de proximidad. Porque ¿qué pasa si yo vivo en el centro? Yo salgo de mi casa y a media cuadra está el banco, y luego está la farmacia, y luego está la escuela, y está el templo, y hay 4 restaurantes, hay 3 cafés, hay teatros, hay cines, hay espectáculos callejeros, y todo lo puedo hacer a pie. Hay mercados. Entonces, el hecho de que yo tenga a proximidad todo, que yo pueda desplazarme a pie, compro mis cosas y no tengo que usar el automóvil, eso es una gran comodidad. Y además, si lo hacemos colectivo, eso va a significar mayor salud para la gente. No es lo mismo subirse a un carro y andar como en una burbuja, en donde yo no puedo hablarle al vecino, a menos de que baje la ventana y el otro también, y ya podamos decir una que otra palabra. Pero si yo salgo a caminar, lo más seguro es que me pueda topar con los vecinos y saludarlos amablemente, saludar al jardinero, saludar al que barre la calle, saludar al paletero, saludar, en fin, hay una cantidad de gente y se hace una mayor convivencia.
El tema de la proximidad parecería que no es importante, pero si yo vivo en una colonia alejada del centro y, y de pronto de noche tengo una emergencia, necesito pañales para los hijos y no tengo, ¿qué hago? Tengo que agarrar el carro e andar varios kilómetros para comprar pañales, o para comprar pan, o para comprar leche, o para comprar lo que sea, ¿no? Aspirinas o una emergencia, pues los hospitales quedan lejos igual. Otra gran ventaja de utilizar los predios baldíos es que se pueden usar para hacer edificios de departamentos, digamos en la parte donde pueda afectar el orden urbano, pues no elevar los edificios, pero se pueden hacer 3 o 4 pisos en la parte de atrás. Y eso, en vez de que un predio no pague nada o pague muy poquito predial al ayuntamiento, pues si yo en un terreno de 1000 metros puedo hacer a lo mejor 20 departamentos, habría 20 prediales para el ayuntamiento de un solo terreno que ahorita no genera prácticamente nada. Y el ayuntamiento no tendría que invertir en llevar los servicios lejos. A lo mejor tiene que hacer una adecuación de los drenajes, pero en general los servicios están. Hay luz, hay agua, pasa el transporte público, todo por el centro. Hay muchas ventajas, y quizás una de las ventajas que poca gente ve, pero que es fundamental, es la seguridad. Porque si yo salgo a la calle y veo gente, esos ojos son seguridad. Ojos de quien sea que esté en la calle. Si yo ando en una calle sola, es muy posible que si me asaltan no haya ni a dónde gritar ni qué hacer. Entonces, la cantidad de ojos que estén circulando, eso da más seguridad que tener más policías. Entonces, yo creo que son muchísimas ventajas. Ahora que ya tenemos igual servicio de Uber o de taxis ejecutivos para el que lo quiera, y que hay combis y que hay muchas cosas en que transportarse, creo que sería fantástico que la gente tratara de reducir su número de automóviles familiares, que pensáramos en caminar mucho más. El caminar genera salud, además de que al sustituir el automóvil por caminar o por andar en bicicleta, pues no generamos contaminación, o generamos muy poquita. Todas las ciudades de Europa están haciendo eso, se están reconcentrando, se están redensificando. Eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con los parques públicos también. En vez de que yo riegue mi jardín y tenga 150 metros de jardín y esté desperdiciando el agua, yo salgo al jardín público y además me topo con los vecinos, y además mis mascotas conocen a las mascotas del otro vecino o del que vive en el edificio más lejos, y también da mucha seguridad a los espacios públicos, de los jardines, y se hace una convivencia mucho más interesante. Entonces, todas las ciudades le están invirtiendo a la verticalización. Yo sé que Morelia es una ciudad muy tradicional, que está muy orgullosa por haber sido nombrada Patrimonio Mundial, pero eso no nos ha hecho ningún bien. Eso más bien es como una condena que nos ha caído encima y que tenemos que repensar, porque el hecho de tener restricción de obra y de poder tocar muchísimos edificios, muchísimos inmuebles, eso va a dificultar que haya una revitalización del centro. Yo pienso que, sobre todo alrededor de las áreas verdes, se debería de permitir edificios de mayor altura,
no sé, de 10 pisos, 12 pisos, y que al mismo tiempo abajo hubiera servicios, hubiera comercio, que la gente bajara de su edificio y comprara el pan, la tortilla o que fuera a la peluquería ahí mismo, o si no en mi edificio, pues en el edificio de al lado. Pero además yo puedo tener a mero arriba una terraza panorámica preciosa para ver toda la ciudad, el amanecer, el atardecer, pero también tengo el acceso a los jardines públicos y no tengo yo que estar regando mi propio jardín y desperdiciando muchísima agua. Entonces, por todos lados hay muchas ventajas de intentar regresar a la gente al centro histórico. En el año 2001 se tenían contados 60,000 gentes viviendo en el centro y el día de hoy no juntamos ni 15,000. O sea, la gente se ha ido y esos espacios se han llenado con bares, se han llenado con tiendas de muy dudoso gusto y eso también pues hace que se aleje el turismo. En cambio, si le damos un impulso verdadero a la redensificación del centro y el gobierno municipal se pone las pilas y dice, ok, vamos a hacerlo y vamos a dar facilidades a toda la gente que logre traer gente a vivir al centro. No que abra bares, no que abra restaurantes, que traiga vivienda. Y le vamos a dar todas las facilidades. ¿Por qué? Pues porque nos va a significar una entrada de dinero mucho mayor y un gasto mucho menor. Creo que todo esto hace mucho sentido y por eso mismo los invito a que pensemos y repensemos en esta posibilidad y en esta necesidad de transformar las políticas públicas. Gracias, nos vemos la próxima vez.